Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Viernes 11 de septiembre de 2015 comenzamos una nueva mirada financiera. Hoy, como todos los viernes, con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, que está acá. Porque la verdad que este año nos ha dejado algunos viernes, algunos viernes, no el de todos los viernes. Algunos viernes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Bien, gracias. Hoy día a nivel local no hay muchas cifras, salvo la encuesta CEP, que nuevamente baja la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet. En Estados Unidos tenemos algunos datos que tienen que ver con los precios al productor y también con la confianza que elabora la Universidad de Michigan. También a nivel internacional siguen habiendo noticias sobre China y sobre los estímulos que podría imponer el gobierno para reactivar un poco esta economía que nuevamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no recuerdo cuál de los dos organismos, la cifra en 6,8 para este 2015. Y otros mucho menos. Exactamente, mucho menos. También vamos a hablar de Brasil, la verdad, con esta crónica de una muerte anunciada, porque esta baja del investment grade lo habíamos comentado hace mucho tiempo aquí en nuestro programa. Vamos a primero, Alejandro, a ver cómo han estado los indicadores. El Nikkei de Japón abajo en el día de hoy, un 0,19%. El Hang Seng de Hong Kong también desciende un 0,27%. La bolsa de Shanghái también abajo, un 0,31%. En Europa también las plazas están bajando. FTSE 100 de Londres 0,62, K40 de París 1,04, DAX alemán un 0,85 y el IBEX 35 1,23. Pero igual la cifra es positiva para toda la semana en Europa. La verdad que si bien está bajando en el día de hoy, la sumatoria es positiva. Pero la volatilidad es gigantesca. Exactamente, sigue la volatilidad de una manera muy, muy importante. El Nikkei, por ejemplo, hoy día baja un 0,19% y hace... ¿Cuándo fue ayer o antes de ayer que subió más de un 7? 7,7. No, sí. Eso se llama volatilidad. Claro. Nos vamos a Estados Unidos. Tenemos resultados positivos a esta hora. El Dow Jones crece un 0,46%. El Standard & Poor's también avanza un 0,04%. Y Nasdaq un 0,09% también en positivo. La bolsa local está bajando hasta ahora un 0,29% el IPSA. Y también el IXPA desciende un 0,41%. Una baja, la verdad, que tuvo la bolsa de metales de Londres, el precio del cobre 0,89 y cerró en $2.42 la libra contado grado A, pero durante esta semana tuvo un alza sobre el 4% más o menos, ¿no? Así es. El dólar, un avance en el día de hoy de 2,7 pesos y tenemos un comprador de 6,87,8 y un vendedor 6,88,1. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también puede acceder a nuestro Twitter. Puede hacerle preguntas a Alejandro Fernández. Aproveche que está este viernes. Aproveche. @InfinitaFM. Porque el próximo no voy a estar. No, pues porque yo tampoco. El próximo no vamos a estar ninguno de los dos. Bueno, nos vamos un poco a qué está pasando con el ámbito internacional y luego aterrizamos en nuestro país con esta encuesta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que desciende un poco de los 90 puntos. Sí, es tercera reducción consecutiva. Hasta el mes pasado tenía alzas de 2 dígitos respecto de un año antes. Y este dato preliminar para septiembre muestra un alza de poco más de 1% respecto a septiembre del año pasado. O sea, claramente como que se está estabilizando. Este indicador es bastante sensible a la bolsa en Estados Unidos. ¿Tendrá que ver también con la volatilidad que tuvo Wall Street durante este mes? No, sin duda. O sea, hay una correlación bastante grande entre ambos indicadores y por lo tanto no es raro lo que está mostrando el índice de confianza. Y obviamente en la medida que la confianza de los consumidores tiende a bajar, a pesar de que el indicador todavía está bastante alto, eso puede influir hacia adelante en el consumo, en cuánto se deciden a gastar o no y en cuánto se deciden a endeudarse o no los consumidores norteamericanos. Así es que ¿incidirá un poco en lo que va a hacer o no va a hacer la señora Yellen la próxima semana en reunión de la Reserva Federal 16 y 17 de septiembre? Sí, bueno, ese es uno de los, tal vez es el tema más importante que hay para la próxima semana, además de que se publican indicadores
de diversa índole en distintos lugares, pero yo creo que el hito más importante de la semana que viene es la reunión de la Reserva Federal 16-17, y que yo creo que está cargándose claramente a no hacer nada, en septiembre por lo menos, y tal vez posponerlo para octubre o incluso a diciembre. Yo creo que el panorama internacional se ha enredado lo suficiente. Hemos visto presiones desde muchos ángulos para que no haya aumento de tasas en Estados Unidos. Los datos en Estados Unidos no han estado últimamente del todo positivos y por lo tanto yo creo que la probabilidad de una mantención del statu quo actual parece ser lo más probable. Sobre todo el empleo privado que vimos la semana pasada, que no llegó a los 200.000. Se habla siempre de esa cifra como el caballito de batalla, el estandarte de que está bien la economía, 200.000 empleos. Sí, ahora hay una tendencia desde comienzos de año a que la creación de empleo tiende a hacerse menos importante, lo cual tal vez también ayuda a esta visión un poquito más cauta respecto de la economía norteamericana. El dato de inflación mayorista o de productor que salió hoy día, bueno, marca una nueva... en el caso 0,2%. Claro, el desestacionalizado 0,2% y el indicador que mide los... 12 meses, 0,8. La demanda, sí, pero el que mide la demanda cayó, o sea, estuvo en cero, con caída en bienes y aumento pequeño en servicios. ¿Eso es más importante que el otro, el tema de la demanda? Ese es un indicador relativamente nuevo que agregaron y que le habían estado dando más importancia. Yo creo que ambos son útiles para dimensionar lo que está sucediendo, pero claramente hay una caída consistente en cualquiera de los dos indicadores agregados de precios mayoristas, y por lo tanto que no se ve muy claro que haya presiones inflacionarias que merezcan una reacción muy rápida, muy agresiva de parte de la Reserva Federal, a diferencia de lo que ocurre en Chile, digamos, que vamos a hablar de eso más rato. Pero yo creo que de todas maneras, independientemente de cuál sea la decisión, que como te digo, yo creo que lo más probable es que sea de mantención, yo creo que el discurso tiene que intentar despejar un poquito las dudas respecto de qué es lo que viene hacia adelante. O sea, cuándo sí podemos esperar un alza de tasas, porque yo creo que hay buenos argumentos para esperar, pero creo que también hay buenos argumentos para terminar con esta inactividad, con esta tasa que se mantiene prácticamente en cero desde hace 7 años. Sobre todo, Alejandro, porque ya el mercado la ha internalizado, ya lleva con más de un año internalizando esta alza de tasas. ¿Te acuerdas cuando comenzó los primeros anuncios de la Reserva Federal, cómo el dólar se disparó en nuestro país? Ahí comenzó la escalada ascendente del tipo de cambio. Y también eso tiene que ver con este proceso que alguna vez tiene que terminar. Entonces es como... Los economistas no saben, tú mejor me lo puedes decir, qué va a pasar con ¿no es cierto?, esta expansión monetaria que tiene que llegar a su fin en algún minuto. Efectivamente, y es un tema que, bueno, tiene varias aristas. Por una parte, la posibilidad de que hacia fines del próximo año pueda haber una recesión internacional, o por lo menos una recesión en China con una desaceleración significativa en el crecimiento. Hay un informe del Citi que tuvo alguna repercusión en la prensa, donde están poniendo la probabilidad de una recesión en 55% en China de aquí al 2017. O sea, hay un escenario... China. Sí. O sea, no es que ya crezca al 4, sino que ya sencillamente no crezca. Bueno, yo creo... ¿Tú crees que es un poquito mucho, no? No, la verdad es que ahora no se trata en realidad de que China no crezca o tenga una contracción, porque para los niveles de crecimiento que ha estado acostumbrado, un crecimiento de, no sé, 2 o 3%, se siente como una recesión. Entonces, es a eso lo que se están refiriendo los analistas del Citi. Pero si es que llega a haber una desaceleración de esa magnitud, no la llamemos recesión, llamémosla desaceleración. Bueno, eso significa que el mundo
va a crecer muy lentamente a su tasa más baja, desde luego desde la crisis del 2009, el año que hubo caída en la actividad, pero sería una de las peores tasas de crecimiento para la economía mundial tal vez desde comienzos de los 80. ¿Y tú crees que India no podría ocupar el lugar de China? No, yo creo que está lejos eso, o sea, los paralelos que se hacen son tanto superficiales, claro, tienen población parecida, es un país geográficamente muy grande también, pero los desafíos que tiene India para transformarse en un motor de la economía mundial son muy grandes. Hoy día India es como era China hace 30 años, y hace 30 años nadie se preocupaba de China, porque es un tercio de la economía china, y por lo tanto es difícil que en este momento pueda tener un papel importante. Hay que recordar que India, a diferencia de China, es un país muy descentralizado. Tiene la estructura de estados federales, no tiene una estructura unitaria como tiene China. El gobierno central tiene cierta capacidad de influir en las políticas que se siguen en los distintos estados, pero hasta cierto límite. Y eso genera diferencias enormes en las tasas de crecimiento dependiendo de la orientación de la política económica en cada uno de ellos. ¿No hay similitud, por ejemplo, que también Estados Unidos son estados federados a lo que pasa en Estados Unidos? O sea, el parecido llega solo hasta ahí, hasta decir que son estados federales también. Hay diferencias étnicas, diferencias religiosas y diferencias de legislación muy importantes. No hay que olvidarse que India es un país inventado, porque era un protectorado o una colonia de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Pero originalmente eran una serie de principados o monarquías independientes que nunca tuvieron una estructura como la entendemos hoy día de un país. Entonces, distinta, hay muchas diferencias que hacen que sea muy difícil gobernar ese país. Pero más allá de eso, India tendría que crecer a tasas muy altas por mucho tiempo antes de que comience a tener un impacto relevante en la economía mundial, en la demanda por cobre, por ejemplo, que puede ser, digamos, pero es un tema que es para largo plazo. No está en condiciones de reemplazar a China hoy día, en ningún caso. Y hablando de China, el gobierno de ese país ya no está decidido también a estudiar un plan de estímulo. Fíjate, estamos hablando de 1.2 billones de yuanes, es decir, 188.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Y obviamente que estos fondos del gobierno central se destinarían a proyectos de inversión, muchos de ellos ya aprobados por las autoridades y serían acompañados por aportaciones de bancos públicos y privados y otros inversores a través de acuerdos de cooperación público y privada. O sea, eso está demostrando el intento, ¿no es cierto?, de que no se le caigan las cifras al gobierno. Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, plata tienen para gastar, eso está fuera de discusión. De hecho, se gastaron más de 230.000 millones de dólares en comprar acciones cuando vino el colapso bursátil hace poco tiempo, que fue botar plata a la basura eso. Las reservas internacionales en China han caído 400 y tantos mil millones de dólares, sí. Una cuestión increíble, y todavía tienen 3 trillones y medio de dólares en reserva. Pero el que crea que China puede evitar una recesión o una desaceleración importante a punta de seguir gastando y eventualmente de seguir aumentando el endeudamiento, está equivocado. Yo creo que eso puede posponer el fenómeno, pero no lo va a impedir. Y por lo tanto, y en ese sentido yo comparto absolutamente lo que plantea este estudio del Citi que yo te mencionaba, que la probabilidad de una recesión o una desaceleración importante hacia fines del próximo año o durante 2017 es bastante alta. Yo creo que existe el riesgo de que eso efectivamente ocurra. Entonces, en ese escenario, que Estados Unidos empieza a subir las tasas, un poco complicado también. Pero por otro lado, no hay que olvidar que la tasa está en cero. Y tendría que ser un aumento bien gradual de la tasa. O sea, el impacto entre un 0 y un 0,25 no es mucho. Es cero, claro, es nada. Yo creo que es la señal más que nada. Y sin duda alguna la política monetaria en Estados Unidos va a seguir siendo muy expansiva, probablemente hasta el 2017, tal vez más allá del 2017. Y sobre todo si es que la economía mundial da algunas señales de problemas. Donde no puede ser expansiva la política fiscal y más bien contractiva de reducción de gastos, reducción de costos,
es en Brasil. La verdad que en el día de hoy el gobierno brasileño ya se apresuró en asegurar a los inversores que impondrá medidas de austeridad para poner orden a las cuentas públicas, obviamente que después de que la clasificadora de riesgo Standard & Poor's le arrebató, ¿no es cierto?, la deuda del país del grado de inversión, o sea, lo puso como bono basura. Ellos tenían triple B menos y lo puso en doble B más. ¿Qué significa eso? Y con perspectiva negativa. Exactamente. Bueno, eso significa que eso no es tan grave todavía. Normalmente los inversionistas institucionales que tienen inversiones en economías emergentes como la de Brasil pueden mantenerlas mientras haya solo una clasificadora que la mantiene con clasificación bajo grado de inversión. Normalmente son 2 las que se piden para que esas inversiones tengan que liquidarse obligatoriamente. Ahora, yo creo que ya, como esto era algo que se veía venir, y de hecho cuando se anunció no tuvo un impacto muy grande ni en el real ni en la bolsa, y por lo tanto yo creo que muchos inversionistas ya habían liquidado sus posiciones de papeles brasileros en espera de que esto ocurriera. Ahora, Fitch tiene la clasificación también con perspectiva negativa desde abril. Yo creo que va a bajar la clasificación tal vez antes de fin de año. Eso significa que va a quedar en triple B menos, o sea, en el borde de perder la clasificación de grado de inversión. Y Moody's le bajó la clasificación hace un año y tiene perspectiva estable. También está 2 escalones arriba del grado basura. Así es que yo creo que, digamos, la perspectiva es complicada. Es malo que haya perdido la clasificación de Investment Grade con una clasificadora, pero sería mucho más grave si pero todavía tiene un gap, donde actuar. Sí, ahora lo que a mí me parece de todas maneras más grave, porque esto es casi anecdótico, porque como te digo, es algo que se veía venir, es el hecho de que Brasil ha perdido toda su credibilidad. O sea, estos ajustes que tú mencionas ahora que están intentando hacer en el ámbito fiscal, bueno, vienen después de que han relajado las metas fiscales varias veces durante el año. Y también cuando se hablaba, creo que no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que toda la plana que los congresistas le habían dado un auto nuevo. Entonces, obviamente que eso no da una buena imagen, o sea, totalmente no es cuando hay que actuar y predicar, es decir, o sea, que nuestras acciones reflejen lo que nosotros estamos hablando. Efectivamente, y bueno, lo que también ha estado claro es que el ministro de Hacienda no tiene el apoyo suficiente y por lo tanto no ha podido implementar su programa de ajuste de la manera que él hubiera querido. Entonces, bueno, las cosas se van sumando y las cuentas hay que pagarlas en algún minuto. O sea, Brasil está pagando hoy día la fiesta que hizo durante los primeros 4 años de gobierno de Dilma Rousseff, y entonces ahora vienen probablemente 2 o 3 años de una situación más complicada. Y complicada también para empresas chilenas. Exactamente, hay varias empresas que tienen una exposición muy alta a Brasil y lo van a pasar mal porque la situación de Brasil es la peor en 20 o 30 años. Y también no es una buena señal también para toda nuestra región, porque obviamente que los inversionistas ven en bloque a los mercados emergentes y ven a Latinoamérica en bloque. ¿Quién primero se fijan? Es en Brasil, que tiene el mayor peso de lo que significa la inversión en este sector del mundo. Sí, yo creo que hay un análisis un poquito más refinado. Antes efectivamente se veía Latinoamérica como un solo paquete, hoy día se hace alguna distinción. Pero de todas maneras, los problemas de Brasil impactan directamente en Argentina, impactan directamente en Paraguay y en Uruguay. Son los principales socios comerciales. O sea, Brasil es el principal socio comercial para esos 3 países. Y es nuestro tercer socio en exportaciones, considerado como país individual. Entonces, de alguna u otra manera, que a Brasil le vaya mal o muy mal, nos afecta a todos en la región. Ya son las 2:20, Alejandro, nos entusiasmamos hablando del ámbito internacional, pero tenemos que hacer una pausa y por supuesto después vamos a aterrizar en Chile. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Espérenos, hay más. Mirada Financiera.
BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Yo creo que es momento, ¿no es cierto?, de hablar de nuestro país. Y la verdad que si mezclamos economía con política, esta aprobación, ¿no es cierto?, que se dio a conocer en el día de hoy del 22%, a la presidenta Michelle Bachelet, un inédito 22%, y la desaprobación que se empina sobre el 61%. La verdad que llueve sobre mojado, porque durante esta semana no hemos tenido buenos indicadores de todo lo que está pasando en nuestro país. Estamos a puertas, ¿no es cierto?, de una discusión, bueno, ya está, ¿no?, pero la próxima semana ya sigan las indicaciones con respecto a la reforma laboral. Hemos visto cómo distintos gremios, no solo nacionales, sino que internacionales, canadienses, australianos, británicos, incluso aquí está la Cámara Australiana, se suma a las críticas y envía carta al gobierno con respecto a la reforma laboral y el impacto que puede tener, ¿no es cierto?, en el desarrollo económico de nuestro país. Absolutamente. Bueno, lo de la encuesta CEP no es en realidad muy noticiosa porque era lo que se estaba anunciando desde hace bastante tiempo en la encuesta de IMARC, que se hace todos los meses. La CEP se hace 2 veces al año o 3 veces al año, y la encuesta semanal de Plaza Pública KBM también estaba indicando exactamente lo mismo. Y esta encuesta del CEP se hizo en agosto, de manera tal de que no está internalizado ahí el efecto de lo que se supo hace poco tiempo respecto a que había sido el propio hijo de la presidenta el que había pedido que se borrara el computador, el disco duro del computador, lo que genera toda clase de suposiciones y sospechas respecto de qué había ahí tan importante que él estaba tan preocupado de que se borrara. Y eso yo creo que en las próximas encuestas se va a notar como un impacto negativo adicional sobre la aprobación del gobierno y de la presidenta. Entonces, bueno, no es mucha novedad, no hay mucho nuevo que aprender de esta encuesta, sino que es una confirmación de lo que ya sabíamos. Y además, bueno, lo que tú dijiste respecto de la reforma laboral también no hace más que confirmar que el gobierno sigue operando exactamente igual desde el comienzo, o sea, imponer su visión sin importar los comentarios que se hacen al respecto, independientemente de cualquier cosa. Entonces, en realidad, todo lo que se dice de repente y que después la presidenta desdice, porque en realidad también hemos visto que ella se ha encargado en las entrevistas que ha dado, la última a Andrés Oppenheimer, que salió publicada en el Nuevo Herald de Miami, todo indica que no hay ninguna autocrítica, o sea, ella también rechaza un poco los dichos de Nicolás Izaguirre en la entrevista del Mercurio hace un tiempo. O sea, ella claramente está mostrando que el camino que se sigue es el que ella quiere seguir y que no está dispuesta a hacer concesiones. Por lo tanto, yo tengo bastante escepticismo respecto de que la reforma laboral pueda ser mejorada un poco y vamos a tener una reforma que va a aumentar el poder sindical de manera importante. Yo espero que eso no signifique que los sindicatos chilenos se transformen en algo parecido a los sindicatos argentinos, que son todos mafiosos. Y lo preocupante también, Alejandro, tiene que ver un poco con las distintas señales que dan nuestros referentes. Se supone que nosotros nos comparamos para muchas cosas con países de la OECD, con otros países, y la verdad que nuestros referentes con respecto a la reforma laboral hablan de que nos vamos en la línea correcta, sobre todo en temas como bien específicos en cuanto a la libertad que puede haber al interior de la empresa. ¿Qué pasa está bien con el derecho a huelga, pero también el derecho a reemplazo? ¿Qué pasa con las industrias que son industrias básicas para el desarrollo de un país y que obviamente tocan la calidad de vida de los más vulnerables? Así es. Bueno, el tema está como está y eso se refleja tal vez más importante que
los datos sobre aprobación o desaprobación de la presidenta del gobierno son los datos respecto de la percepción de la situación de la economía ahora y a un año plazo, que son tal vez mucho más preocupantes. Sí, bajaron, 2.6, 2.7 para el 2016 sí, no, y 3.2. ¿De eso estás hablando tú, de los indicadores que salieron en el día de hoy? Estoy hablando de la encuesta del CEP con las preguntas que tienen asociadas sobre las perspectivas económicas, sobre la situación económica actual y las perspectivas a un año plazo. Aquí está. En tanto, por ejemplo, el 53% cree que la situación económica es igual que hace un año atrás, mientras que el 57% no cree que cambiará en los próximos 12 meses. Claro, pero hay un porcentaje alto que dice que cree que está muy mala la situación económica y es un porcentaje que ha ido aumentando respecto a encuestas anteriores. Entonces, o sea, hay una evaluación de la ciudadanía respecto de la situación económica que dice que en general la ven entre regular y mala. Aquellos que dicen que la ven bien o muy bien son como 12%, el porcentaje más bajo en muchos años. Y la perspectiva a un año plazo es que la cosa siga más o menos igual. Entonces, bueno, si eso uno lo transforma en números, en tasa de crecimiento del PIB, como un indicador referente de lo que pasa con la economía, entonces estamos hablando de que, claro, si este año vamos a crecer en torno al 2%, el próximo año será parecido. Aquí está lo que tú decías, el 42% la calificó como muy mala, mientras que el 46% estima que no es ni buena ni mala. Bueno, eso creo yo que es más que suficiente para quedarse. Fíjate que aquí hay un dato que a mí me parece súper relevante, que tiene que ver con respecto, por ejemplo, a cómo actúa el gobierno. Fíjate que el 76% de las personas cree que el gobierno de Michelle Bachelet ha actuado con debilidad ante las presiones de instituciones, grupos y personas, mientras que el 16% cree que ha actuado con firmeza. Yo creo que ese es un indicador clave que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el empoderamiento o la capacidad que tiene un gobierno. Así es. Así es. ¿Qué datos hay que estar atentos la próxima semana, Alejandro? Yo creo que es interesante. Bueno, la reunión de política monetaria del Banco Central de Chile creo yo que es... ¿Es el próximo jueves? Es el próximo martes. Martes, sí, porque siempre que hay un feriado la adelantan, ¿cierto? Sí, generalmente es jueves, pero esta vez es el martes 15. Y... ¿No creo que haya mucho movimiento? Bueno, yo creo que es una reunión muy importante. Yo creo que es la más importante en bastante tiempo, de hecho, porque creo que luego del IPOM y luego de los nuevos resultados muy malos en materia inflacionaria, creo que el Banco Central no puede seguir dilatando sus decisiones y tiene que dar un mensaje muy claro. Yo creo que la tasa va a seguir en 3%. Eso es lo que te iba a decir. Sí. O sea, lo que va a ser importante en esta reunión va a ser el cambio, el giro en el mensaje. Bueno, pero el aumento de tasa no vendría. ¿Vendría en octubre? Yo esperaría que sí. Entonces lo que yo esperaría es que el Banco Central diga vamos a mantener la tasa, pero el sesgo de la política es claramente contractivo y espero leer 3 semanas después de esa reunión, en la minuta de esa reunión, que la posibilidad de subir la tasa se discutió seriamente y no como el mes anterior donde se descartó inmediatamente. Yo creo que eso es lo que debería ocurrir. Si eso sucede, creo que se gana o el Banco Central gana un mes de tiempo, prepara al mercado para un alza de tasas en octubre y creo que es imprescindible que se haga a estas alturas porque si ¿tú no, crees que eso tocaría la credibilidad del Banco Central si no lo hace? Yo creo que a nivel de la calle la credibilidad ya está afectada. O sea, si uno ve con qué velocidad se están remarcando precios y la preocupación que hay por la inflación, no me cabe duda que el Banco Central ya perdió el partido. Que los operadores financieros sigan creyendo, bueno, hasta cierto punto les conviene. Así es que no sé qué tan importante sea ese referente. Bueno, una visión que tú has remarcado, me consta, durante todo este año con respecto, ¿no es cierto?, al movimiento de tasas que no había hecho el Banco Central. ¿Te acuerdas? Lo empezamos a conversar desde principios de año. Así es. Entonces, la próxima semana, en resumen, reuniones de Banco Central, porque tenemos el martes el Banco Central de nuestro país y también tenemos la de Reserva Federal durante el miércoles y jueves. Sí. ¿Cifra importante? No, cifras importantes no. Bueno, producción industrial en Estados Unidos y algunos otros indicadores sectoriales, el IPC en Estados Unidos, hay algunos datos de China, comercio minorista, también producción industrial.
que van a complementar un poquito el escenario y van a darnos algo más de información respecto a lo que está sucediendo. Bueno, Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy y bueno, te veo en 2 viernes más. En 2 viernes más. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, tú también. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos el lunes para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and